Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de William James Sidis. Es muy probable que su nombre no les suene de nada, pero estamos hablando de una de las mentes más brillantes que han existido. Y su vida, bueno, es una lección sobre lo que pasa cuando el genio se choca de frente con la presión y las expectativas del mundo. Y ahí es donde empieza el misterio, ¿no? A ver, si era tan, pero tan inteligente, ¿por qué casi nadie ha oído hablar de él? ¿Por qué no es un hombre como Einstein o Newton? Bueno, la respuesta es complicada. Es una historia fascinante, sí, pero también con un toque muy, muy trágico. Ok, para que dimensionemos de qué estamos hablando, pongan atención a este número. Se calcula que su coeficiente intelectual, su IQ, estaba entre 250 y 300. ¿Eso es mucho? Es una absoluta locura. Para ponerlo en perspectiva, genios como Albert Einstein o Stephen Hawking andaban por los 160. O sea, estamos hablando de un nivel de inteligencia que es que ni siquiera podemos empezar a imaginarlo bien. Y bueno, para entender cómo se crea un genio así, tenemos que mirar a su padre, Boris Sidis. Él no era cualquier persona, era un psicólogo y psiquiatra súper reconocido en su época. Y en su hijo, en William, vio la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que sus ideas sobre educación eran las correctas. Así que William no fue solo un hijo, no, fue en esencia su gran experimento. En esa época el debate era básicamente este. Por un lado, tenías a Boris, que decía que la inteligencia no es algo con lo que naces y ya está, sino que se cultiva, se riega como una planta, con estímulos, con curiosidad y sobre todo, sin miedo. Y por el otro lado tenías a casi todo el mundo, que pensaba lo contrario, o naces listo o naces no tan listo, y que la mente de un niño no se puede forzar. Así que lo que Boris proponía era, para su tiempo, una auténtica revolución. Y los resultados de este experimento fueron espectaculares. O sea, a los 6 meses ya decía sus primeras palabras. Al año y medio, ¿qué hacía? Leía el New York Times, el periódico. A los 3 años se leía a Homero, pero en el griego original, ¿eh? Y para los 8 ya dominaba 8 idiomas con fluidez. Era una esponja. Su mente simplemente iba a una velocidad que no parecía de este mundo. Claro, con ese currículum no es de extrañar que entrara a Harvard con apenas 11 años. 11 años fue la noticia del momento. Pero es justo aquí, en la cima, donde la historia empieza a dar un giro oscuro. Porque todo ese foco, toda esa presión, empezó a pesarle. Y mucho. A fin de cuentas, por más genio que fuera, seguía siendo un niño. Y la prensa no ha ayudado, para nada. Fíjense en cómo lo describían. No como un niño increíblemente dotado, sino como el resultado maravillosamente exitoso de un experimento científico forzado. O sea, lo veían como una cosa, un objeto de estudio, no una persona. Imaginen la carga que eso significaba para él. La cosa llegó a un punto increíble. Con solo 12 años, se paró frente a profesores y matemáticos de Harvard a dar una conferencia sobre la cuarta dimensión. La gente no lo podía creer. Un profesor del MIT dijo sin dudarlo que ese niño iba a ser el matemático más grande del siglo. Las expectativas estaban literalmente por los cielos. Y justo cuando todo el mundo esperaba que conquistara el mundo, ¡pum!, el quiebre. Se gradúa con todos los honores a los 16 y un periodista le pregunta por su futuro. ¿Y qué responde? Quiero vivir la vida perfecta. Y la única forma de vivir la vida perfecta es vivirla en reclusión. ¿Cómo? ¿El futuro líder de la ciencia quería esconderse del mundo? Fue un shock para todos. Y no lo dijo por decir, fue exactamente lo que hizo. Toda su vida de adulto fue un plan metódico, casi obsesivo, para ser anónimo, para escapar de ese destino de genio que le habían construido. Es que es increíble el contraste. El tipo que podía revolucionar las matemáticas se dedicó a tener trabajos súper simples. Oficinista por aquí, operador de máquinas por allá. Y lo más loco es que en cuanto alguien en el trabajo se enteraba de quién era en realidad, renunciaba y se iba a otro lado. Cortó lazos con su familia, a quienes culpaba por haberlo empujado tanto, por esa presión insoportable. Y esto es quizás lo más triste de todo. Llegó a odiar su propia inteligencia. Le generaba un rechazo físico, emocional, el simple hecho de hacer cálculos matemáticos. Piensen en esto. Una vez le ofrecieron una cantidad de dinero que hoy serían como $55,000 solo por resolver un problema. Un problema que para él era cosa de un par de horas. ¿Y qué hizo? Dijo que no, simplemente no podía soportarlo. Entonces, su historia nos obliga a parar un momento y pensar, a preguntarnos cosas más grandes, ¿no? Sobre qué es el éxito, qué es la felicidad y qué es lo que de verdad importa en una vida. Y el final llegó demasiado pronto.
Un día de julio de 1944, a los 46 años, William Sidis murió, solo en una pequeña habitación, casi sin que nadie lo supiera. La causa fue una hemorragia cerebral, la misma que se llevó a su padre años antes. Y así, sin más, el genio que iba a cambiar el mundo se apagó en silencio. Y claro, su vida nos deja flotando un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿alguien que nace con un talento así, fuera de serie, tiene una especie de obligación moral con la sociedad? ¿O cada quien es dueño de su vida y puede hacer con ella lo que quiera, sin importar sus dones? Luego está el tema de sus padres. ¿Se equivocaron? ¿Fue un error enfocarse tanto en su cerebro que se olvidaron por completo de su corazón, de su felicidad? Porque al final del día, ¿de qué sirve ser el más inteligente del mundo si eres profundamente infeliz? Y creo que esa es la pregunta final que nos deja la vida de Sidis, una que nos toca a todos. ¿Cómo medimos el éxito de una vida? ¿Es por los premios, por el reconocimiento, por lo que aportas a la ciencia, o se mide de otra forma? Quizás en la tranquilidad, en la libertad de ser quien quieres ser. Su historia no nos da una respuesta fácil, claro que no, pero vaya que nos deja pensando en las preguntas importantes.